se va a arreglar finalmente. Esta energía de abundancia representa transformación en tu trabajo, en lo que tienes que hacer. Vas a poder ver milagros. Hola, ¿cómo estás, mi guerrero de Sagitario? Déjame allí en los comentarios, quiero saber cómo la estás pasando este mes de abril. Soy J y te doy la bienvenida a mi canal J Tarot. Te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Recuerda que este video son los mensajes generales que te envían tus guías y tus ángeles guardianes. Voy a iniciar primero la lectura con los cristales para ver qué mensaje te mandan mis guías y los cristales, y luego entonces entraremos en el mensaje que puede irse tanto para la línea de amor, trabajo o un jaloncito de oreja. Recuerda que este abril estaré en Ciudad de México. Si quieres una consulta privada conmigo en persona, en la descripción la puedes reservar. Uy, mira, me marcan mis guías aquí con la letra E. Esa letra E va a ser muy importante para ti, así que mucha atención con personas que tengan este nombre o oportunidades que se te puedan presentar en compañías, empresas que inicien por la letra E. Ya tú sabrás cuáles en tu trabajo, en tu área, están formalizadas con esta letra, o personas también que trabajen contigo que tengan esta inicial. Puede ser una inicial dentro de su nombre, por ejemplo decir Arturo E. Fonseca. Esa persona o su inicial es Ernesto, es una letra E. Elsa, esa persona va a ser muy importante y significativa para ti durante este mes, así que mucha atención a ellos, porque podrían también llegar a tu vida para cambiarla por completo. El número 23 también me marca mis guías, que va a ser muy representativo para ti. Preste la atención a las energías de lo que puede estar sucediendo a tu alrededor durante el 23 de abril. Puede ser una fecha muy importante para ti en cuanto a energías, para que puedas manifestar y hacer tus sueños y otras cosas materiales realidad. Marca mis guías también de que algo que estaba roto en tu vida se va a arreglar finalmente. Puede haber sido una separación familiar, una separación tal vez entre tus propias emociones, que finalmente logras encontrar ese balance para que las cosas salgan a tu favor. Que tienes que prestar mucha atención y muchas energías a tener cuidado con tropezar mientras tengas vasos o platos de vidrio en tu mano. También mucho cuidado donde te recuestas y cuando cambias de un lugar hacia otro con puertas de vidrio, especialmente si es un lugar al que estás yendo por primera vez, porque marca mis guías de que alguien podría estar estrellándose contra un vidrio o rompiendo un vidrio. Mucho cuidado también con las energías en donde estaciones tu automóvil, porque esto podría hacer que rompen los vidrios de tu automóvil, y esto podría entonces de alguna u otra manera afectarte, porque tendrías que pasar por todo ese proceso, y no es que te rompan el vidrio por amor al arte, podrían estártelo rompiendo por algún tipo de robo o malas energías, así que cuidado con eso nada más. Vamos a colocar entonces estos cristales aquí, creando un vórtice de energía para traer a tus guías y ver qué es el mensaje que tienen para las primeras 2 semanas del mes de abril. Te invito a seguirme también en mi cuenta de Instagram, @jtarot7. Me encantaría comunicarme y contactar contigo por allá. 9 de oros, 10 de oros, ok. Y la muerte, ok, muy bien. Mira, me están diciendo mis guías que estas 2 primeras semanas del mes de abril para ti vas a poder transformar como el alquimista situaciones y la plata en oro. Esto significa de que cosas que tú tengas en tu alrededor, cosas que tengas en tu familia o en tu vida, vas a poder venderlas. Hablando de eso, es como si algunos de ustedes tuvieran que cerrar algún ciclo en su vida con esta carta de la muerte que te representa transformación. Vender esa casa, vender ese auto, deshazte de eso lo más rápido posible. Algunos de ustedes también tienen en su casa, me marcan mis guías, que tienen algún tipo de anaquel. Espero que sepas el término. Es como este lugar en tu casa que por general está en la sala o está en la cocina, que tiene varias puertas y allí tú colocas los platos y colocas vasos y eso tiene vidrios y lo ves como si fuera de adorno. Marca mis guías que algunos de ustedes pueden estar teniendo eso en su casa que ya no sirve, pero lo tienen todavía allí, que tienen que deshacerse de esas cosas, especialmente de ese aparato, pero también de cosas que tengas en tu casa que ya no sirvan, que estén estancadas, que estén trayendo energías negativas o que mantengan las energías estancadas en tu casa y que no permitan que fluyan. Así es que tienes que hacer la tarea este mes de abril de deshacerte de esas cosas, incluso venderlas, tirarlas, sacarlas de allí, para que esta energía de abundancia empiece a fluir en tu vida, porque estas cartas, lo que tú siembras lo vas a empezar a cosechar, y mucho más pronto de lo que tú estás creyendo o imaginando.
estás en abundancia, vas a estar nadando en dinero, vas a tener suerte con respecto a la lotería y el azar. Tienes que prestarle atención a los números que puedan ser significativos para ti, como el 23 que te había mencionado, para que puedas tener siempre esas energías a tu favor. ¿Cómo te marcan las últimas 2 semanas del mes? Te sale la carta de la fuerza, te sale la carta de la reina de bastos y la carta del 8 de oros. Te dicen tus guías aquí de que tienes que tener cuidado, que tal vez tú estás forzando a una amistad, estás forzando a una persona que esté contigo. Y esa persona, esa amistad, ese ser querido, esa persona que te gusta, alguien en tu trabajo, no siente lo mismo por ti. Si quieres ser amigo de la jefa o quieres ser amiga de alguien nuevo en tu trabajo, esa persona no tiene el mínimo interés en conocerte ni en pasar un tiempo junto a ti. Que las últimas 2 semanas del mes te la pases enfocado en ti, en tu trabajo, en lo que tienes que hacer, en buscar otras alternativas también para salir adelante y para que tu trabajo siempre sea respetado. Pero que tienes que enfocarte en ti. No te enfoques en tratar de caerle bien a todo el mundo. Eso, Sagitario, porque es como si tuvieses esas energías de que, yo te ayudo acá, yo te ayudo aquí, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Yo te traigo esto, yo te lo doy, no te preocupes, toma tú, sal tú primero, marca tú primero, come tú. No, porque esas personas que tú estás tratando de complacer no sienten las mismas energías por ti, son egoístas y solamente se están aprovechando de ti. Así que estas últimas 2 semanas enfócate en las cosas que tú tienes que hacer y tus responsabilidades. No estés tomando responsabilidades de otras personas, ni tampoco haciéndole el trabajo a los demás. Cada quien es responsable de su vida y de las acciones que toma. Siempre que esas personas estén con salud mental, con salud física, y ellos puedan tomar una decisión, entonces es preferible que los dejes a ellos tomando su decisión y defendiéndose como puedan. No te metas en los caminos de los demás porque bloqueas tus caminos para tu felicidad. Veamos cómo finalizas el mes, mis guerreros de Sagitario. Vamos a ver qué mensaje adicional hay para ti. Ok, se te volteó esta carta, 9 de copas. Deseos y tus sueños se van a hacer realidad. Y con el as de copa te indica de que este nuevo enfoque que tú puedas tener para este final de mes de abril, ese nuevo enfoque en hacer tus cosas por ti, en no forzar amistades, no forzar situaciones, no forzar el trabajo, hacer las cosas como fluyan. Esto te va a permitir a ti que entonces puedas sentarte y decir, ok, ahora voy a trabajar por mí, ahora voy a hacer las cosas que me hacen feliz a mí. Y eso hará que tus sueños se hagan realidad. Empieza a soñar nuevamente, empieza a activar tus energías del amor, del deseo, de la ley de la atracción. Empieza a manifestar las cosas que tú quieres que se den en tu vida. Y verás que de esa manera entonces podrás alcanzar el éxito y la felicidad. La carta del as de copas. Te dicen tus guías de que vas a estar teniendo tal vez algún tipo de situación con tus manos. Recuerda, creo que te había mencionado también lo de cuidado con caminar con cosas de vidrio en tus manos y que te tropieces. Así que mucho cuidadito con tus manos. Algunos pueden estar sufriendo de algún tipo tal vez de dolores en estas áreas aquí. Algunos pueden tener dolores también para cerrar las manos. Mucho cuidado con esto. Es recomendable definitivamente que si empiezas a tener alguno de estos tipos de molestias, que asistas a un doctor, que asistas a un médico, para que te puedan entregar un tratamiento que va a ayudarte a poder mejorar. Eso también puede ser esta misma situación, no solamente aquí, puede ser en las coyunturas, las rodillas, por los tobillos. Así es que aplícalo a la situación que aplique en ti, pero son dolores que vas a estar sufriendo en estas áreas, ¿ok? Por aquí. Así que mucha atención con eso. Recuerda, siempre es recomendable de que te atiendas con un doctor para que el doctor pueda ver cuáles son los tratamientos recomendados. Pero una vez que hagas eso, estas cartas te indican de que te recuperas. Vas a poder ver milagros de personas a tu alrededor o de ti mismo una vez que empieces estos tratamientos, de cómo avanzas y cómo vas sanando internamente. Y hablando de sanar internamente, dicen mis guías que hay algunos de ustedes, mis guerreros de Sagitario, que tienen que dejar de hacerse los locos inmediatamente desde este mes de abril y tienes que empezar a analizar qué fue lo que pasó en tu familia cuando tú eras un menor, que ha causado ciertos traumas y ciertas inseguridades en estos momentos. Me hablan mis guías de autoestima también, así es que muchos de ustedes tienen que estar trabajando con estas situaciones en las cuales no se aceptan como son, quieren aparentar ser otras personas, o tal vez no sales y no te comprometes a hacer más de 4 cosas porque no estás confiando en ti.
tienes la autoestima baja. No permitas que los estándares de la sociedad sean quienes influyan en base a cómo sentirte feliz y cuáles son los estereotipos de belleza. Cada uno de nosotros, independientemente de cómo seamos, somos hermosos. Al nivel de energía no hay cuerpo, no hay nada físico, es solamente energía. Vibra en una energía positiva. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo para que puedas seguir disfrutando de mis videos, y en la parte superior está el enlace para que puedas reservar una consulta privada conmigo en línea o en persona en Ciudad de México. Soy JJ Decreto, mucha luz y progreso.